Buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el estudio de la unidad número 2. En esta oportunidad vamos a estudiar el activo y el pasivo. ¿Qué es el activo? El activo es la inversión de la empresa. Son los recursos económicos necesarios para desarrollar su actividad y alcanzar así sus objetivos. Son recursos. Aquí les presentamos dos definiciones de diferentes autores, Ostengo y Telese. La primera considera el activo al conjunto de bienes económicos, es decir, bienes y derechos con valor cuantificable en moneda, invertidos en propiedad por la organización y que se reflejan en su sistema de información contable. La otra definición nos expresa que activo son los recursos tangibles e intangibles que fueron transmitidos en propiedad al ente, tanto por los terceros como por los socios, hace referencia a las fuentes, y los elementos materiales adquiridos con destino de uso hasta agotarlos, no consumidos durante el ejercicio económico. Esta última parte, que quizás no la entiendan, se refiere a ciertas erogaciones que se mantienen en el activo y que en el futuro se van a transformar en gastos, que vamos a estudiar más adelante. Estos recursos, es decir, el activo, tienen un valor. Ese valor puede ser un valor de cambio o un valor de uso. El activo tiene un valor de cambio cuando es posible cambiarlo por efectivo o por otro activo, o cuando se puede utilizar para cancelar deudas o distribuirlos a los propietarios, ¿sí? En ese caso tiene un valor de cambio. Y tiene valor de uso cuando la organización justamente puede usarlo en alguna actividad productora de ingresos. Es decir, tienen valor de cambio y valor de uso. ¿Cómo está compuesto el activo? Los componentes del activo son los que ustedes ven en pantalla. ¿Qué tenemos? Efectivos en caja y bancos u otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar, que incluye, por ejemplo, el dinero en caja, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, dinero en la cuenta corriente bancaria, también puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera también puede haber, los créditos o derechos contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, por ejemplo, cuentas a cobrar a clientes, algún documento a cobrar. ¿Qué más? Las inversiones. Las inversiones son todas aquellas operaciones realizadas para obtener un beneficio y que no forman parte de los activos destinados a la actividad principal. O sea, son inversiones que se consideran actividades secundarias. Por ejemplo, depósitos a plazo fijo, algún edificio que tenga para alquiler, inversiones en acciones. Los bienes de cambio. Los bienes de cambio son los bienes destinados a la venta. Si es una empresa comercial, son los bienes para revender en el mismo estado en que se adquirieron. Y si es una empresa industrial, incluye las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados. El caso de los bienes de uso, como su nombre lo indica, son bienes que se usan, que se utilizan en la actividad principal de la organización y que no están destinados a la venta habitual. Por ejemplo, una camioneta para el reparto, maquinarias, herramientas, los muebles, esos son bienes de uso. Y por último, los bienes inmateriales. Aquí encontramos dos tipos. Los bienes intangibles propiamente dichos, que son aquellos como franquicias y privilegios a favor de la organización, por ejemplo,
las marcas comerciales, las patentes de inversión. Y por otro lado encontramos los bienes inmateriales. Son aquellos que representan una erogación, o sea, un gasto ya realizado y que contribuirán a hacer más eficientes los ingresos futuros. A ver, un ejemplo de gastos de organización son los gastos que realiza la empresa cuando se están organizando por primera vez, cuando van a hacer la empresa. Entonces son gastos iniciales, estos son elevados, como por ejemplo gastos en el sistema contable, honorarios a los asesores legales y contables, gastos judiciales, etcétera. ¿Sí? Esos son gastos de organización. En cuanto a la clasificación del activo, como verán, tenemos ahí 4 criterios para clasificarlos. El primero, en función de su naturaleza intrínseca. Encontramos los activos materiales y los inmateriales. Los materiales o tangibles son aquellos que tienen existencia física, es decir, se los puede ver, se los puede tocar, por ejemplo, los rodados, mercaderías, maquinarias. En cambio, los inmateriales son aquellos que no tienen existencia física, como por ejemplo, cuentas a cobrar a los clientes, el dinero, ¿sí? Que si bien el dinero es un papel, representa poder adquisitivo, es algo intangible. ¿Qué más? Otro ejemplo de activos inmateriales, el derecho de uso de determinada marca comercial, por ejemplo. Según su permanencia dentro del ente, encontramos los activos de rápida movilidad y los de lenta movilidad. Los de rápida movilidad son aquellos que tienen menor permanencia dentro de la organización, es decir, que tienen mayor rotación, como por ejemplo el dinero, las mercaderías que permanentemente están rotando en la organización. En cambio, los activos de lenta movilidad son los que tienen mayor permanencia dentro de la organización, o sea que tienen menor rotación. Por ejemplo, los inmuebles, las instalaciones, que se obtienen para que formen parte de la inversión por un considerable periodo de tiempo. En función de su naturaleza financiera, tenemos activos financieros y activos no financieros. Los activos financieros son los que se refieren a la posesión de una suma de dinero o derechos convertibles en dinero, como por ejemplo el efectivo en caja, el dinero en bancos, cuentas a cobrar. En cambio, los activos no financieros se refieren a la posesión de bienes o prestación de un servicio, es decir, todo recurso que no sea dinero. Por ejemplo, mercaderías, maquinarias, inmuebles rodados. La última clasificación, en función a su temporalidad, que es una clasificación que vamos a estar utilizando, que ustedes van a utilizar siempre, tenemos activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Son aquellos que se espera que se convertirán en dinero o equivalente a dinero dentro del plazo de un año, a partir de la fecha a la que se refiere la información contable. Como por ejemplo, el dinero es corriente porque ya es dinero, no hace falta que se convierta. Cuentas a cobrar a corto plazo, ¿sí? Que en corto plazo, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, 10 meses, se van a convertir en dinero. En cambio, los activos no corrientes, ¿cuáles van a ser? Son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo o equivalente a efectivo después del plazo de un año, contados desde la fecha a la que se refiere la información contable. Por ejemplo, inmuebles, instalaciones,
Los muebles, esos son activos no corrientes. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Lo que vamos a ver a continuación son los componentes del activo, es decir, lo que acabamos de estudiar, a nivel de rubros. A nivel de rubros según las normas contables. ¿Qué son los rubros? Los rubros son agrupaciones de cuentas de naturaleza similar. Por el momento vamos a estudiar el nombre de cada uno de estos rubros y qué componen cada uno. Ustedes tienen que estudiar muy bien cuáles son los componentes del rubro del activo. Después, cuando veamos, también estudiar cuáles son los componentes de los rubros del pasivo. Y por supuesto, los componentes del patrimonio neto. Eso es algo que tienen que saber y aprender muy bien. Los rubros del activo, que vamos a ver a continuación, se agrupan según su grado de liquidez o se ordenan según su grado de liquidez, de mayor a menor, ¿sí? Por eso el primer rubro que vamos a estudiar es el rubro más líquido, que es caja y bancos. Entonces, los rubros del activo tienen un orden, en orden decreciente de liquidez, ¿sí? Entonces tienen que estudiarlo así, tienen que saber cuál es el orden de los rubros. En los trabajos prácticos van a trabajar, ¿sí?, con los rubros del activo, por lo tanto tienen que aprender cuáles son y cuál es el orden, cómo están ordenados, según el grado decreciente de liquidez. Entonces, el primer rubro es caja y banco, como les decía, es el rubro más líquido. ¿Por qué? Porque ya está convertido en dinero. Incluye el dinero en efectivo, en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Inversiones temporarias son aquellas realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, como dijimos hace rato, explícito o implícito, y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Es decir, es una actividad secundaria. Incluye, por ejemplo, inversiones en títulos valores, como acciones, por eso la imagen que elegimos que está ahí, que dice acciones, y hay un hombrecito que invierte en las acciones. Otro ejemplo de inversiones temporarias son los depósitos a plazo fijo en los bancos, algún préstamo que haya realizado la empresa. Esas son inversiones temporarias. Otro rubro es el rubro créditos por ventas. Incluye los derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, y presten atención, originados en las ventas de bienes o servicios correspondientes a las actividades habituales del ente. Es decir, son los créditos, ¿sí?, o derechos a favor de la empresa originados en las ventas, ¿sí?, en las ventas que hacen a su actividad habitual, a su actividad principal. Por eso se llaman así, créditos por ventas. También tenemos el rubro otros créditos. Estos son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios que no tienen origen en la actividad principal del ente. O sea, son aquellos créditos que no tienen origen en ventas a clientes. Por ejemplo, anticipos de sueldos al personal. Es un crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de pagar el sueldo al empleado, la empresa se lo va a descontar. Es un crédito a su favor. También se incluyen aquí los anticipos por pagos de impuestos, saldos a favor de IVA, por ejemplo, ¿sí? Los bienes de cambio son los bienes destinados a la venta en el curso habitual
de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta, así como los anticipos a proveedores por las compras de estos bienes. Son los bienes para la venta, ¿sí? Para la reventa en el caso de las empresas comerciales y en empresas industriales se incluyen en este rubro las materias primas, los otros insumos, los productos en proceso de elaboración, los productos terminados. ¿Qué más se incluyen acá? Anticipos. Si la empresa dio, ¿sí? o pagó anticipos o señas por la compra de bienes de cambio, también esos importes de los anticipos o señas se incluyen en este rubro, siempre y cuando ese anticipo sea para compras de bienes de cambio. En las imágenes tienen ejemplos de bienes de cambio, ¿sí? Los autos, en una empresa, en una fábrica de autos, las mercaderías son los bienes de cambio en un supermercado y, por ejemplo, los juguetes serán los bienes de cambio de la juguetería. También en las empresas agropecuarias encontramos el rubro activos biológicos. Los activos biológicos son las plantas y animales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria. Por ejemplo, el ganado del que se obtiene carne o el ganado que se tiene para vender. ¿Qué más? Otro ejemplo, los cultivos, cultivos como el maíz, el trigo, los árboles de los que se obtienen, los árboles que se tienen en crecimiento, de los que se obtiene la madera. Un rubro muy importante es el rubro bienes de uso. El rubro bienes de uso comprende todos los bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compras de estos bienes. Como dijimos anteriormente, son los bienes que usa la empresa en la actividad principal y que no tiene intenciones de venderle. Por ejemplo, maquinarias, muebles, rodados, inmuebles. Y también, como les dice ahí, si la empresa dio anticipos o señas por la compra de bienes de uso, se incluyen en este rubro. También se incluyen los bienes de uso que están en tránsito, es decir, que se compraron pero todavía no llegaron, están en camino, están en tránsito. Y también los que están en construcción o montaje. ¿Sí? Por ejemplo, bienes de uso que se están construyendo un edificio. ¿Sí? Un edificio en construcción también se incluye en este rubro. El rubro propiedades de inversión incluye los bienes, ¿sí? inmuebles, terrenos y o construcciones, destinados a obtener una renta, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor, es decir, o se los tiene para acrecentamiento de su valor. Es decir, son los inmuebles que la empresa tiene para alquilarlos, ¿sí? El alquiler de inmuebles urbanos es lo que se denomina locación y el alquiler de inmuebles rurales, arrendamiento. O bien, como dice ahí, los tiene para acrecentar su valor, como una inversión. El siguiente rubro se llama participación permanente en sociedades. Son colocaciones efectuadas en otros entes, realizadas con el ánimo de obtener un beneficio. Las llaves de negocio, positivas o negativas, que resulten de la adquisición de acciones en otras sociedades, se incluyen en este rubro formando parte de la inversión. Bueno, este rubro
que ustedes van a estudiar eh, mejor mucho más adelante, con más profundidad. Este rubro se trata de inversiones, también son inversiones que realiza la empresa en otras empresas, para obtener beneficios, como por ejemplo, para controlar una empresa o para obtener materias primas a un costo eh, reducido, ¿sí? Materias primas más baratas, podríamos decir así. Y luego tenemos las otras inversiones. Otras inversiones es un rubro que incluye todas las inversiones realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, ¿sí? O sea, son todas aquellas inversiones que no pueden incluirse como propiedades de inversión o participación permanente en sociedades, como por ejemplo, la empresa puede tener maquinarias que no las está utilizando, entonces las alquila, ¿sí? Son maquinarias para alquiler, o puede tener un rodado para alquilar. Entonces son inversiones que no forman parte de la actividad principal del ente. Activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles, de ahí su nombre, y tampoco son derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Los bienes inmateriales, los activos intangibles, son aquellos a los que se les puede asignar un valor y se reconocen como activos porque tienen capacidad para producir ingresos. Por ejemplo, una patente de invención, una marca, ¿sí? Ahí tienen varias marcas comerciales, Adidas, Coca-Cola, McDonald's. ¿Qué más? Otro ejemplo son los derechos de autor. De ahí cuando dice que no son derechos contra terceros, es porque los intangibles representan derechos, pero no derechos contra terceros. Representan derechos en relación con las personas en general, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de uso de una marca. Es un derecho que no tiene contra una persona determinada, sino con todas las personas en general que no pueden usar esa marca. Bueno, y además se incluyen en este rubro los bienes inmateriales que nombramos anteriormente, como por ejemplo gastos de organización, también los gastos preoperativos. Otros activos, como su nombre lo indica, son todos aquellos otros activos que no pueden incluirse en ninguno de los rubros anteriores, ¿sí? Tienen ciertas características y no los podemos incluir en ninguno de los rubros que nombramos anteriormente. Como por ejemplo, bienes de uso desafectados, o sea que se utilizaban antes en la actividad principal, pero que fueron desafectados, no se utilizan. ¿Qué más? Algún rodado que ya no se utiliza, ¿sí? Que fue desafectado y se tiene la intención de venderlo. Por eso ahí la imagen de la camioneta. Otro ejemplo es el de las muestras gratis, ¿sí? ¿Vieron que algunas empresas reparten, obsequian muestras gratis? Bueno, los stocks, generalmente tienen grandes stocks de muestras gratis, van en este rubro, pertenecen a este rubro otros activos. Por último, vamos a ver un rubro que se llama llave de negocio. La llave de negocio, si bien es un activo intangible, las normas contables establecen que se exponga en forma separada. Incluye
En este rubro, la llave de negocio les aclara ahí positiva o negativa, ya les voy a explicar, que resulte de la incorporación de activos y pasivos producto de una combinación de negocios. La llave de negocio tiene que ver con el valor de una empresa, por el hecho de tener ciertas ventajas comparativas respecto a otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué pueden estar dadas estas ventajas? Por el prestigio que tiene la empresa, por su buena ubicación geográfica, la clientela que posee, la eficiencia de esa organización. Entonces, esto hace que sus ganancias sean mayores a las normales y por lo tanto, los interesados en comprarla pagarían un importe mayor al valor de sus activos menos su pasivo. Esa diferencia de valor es lo que llamamos llave de negocio positiva, ¿sí? Donde están dispuestos a pagar un mayor valor por esa empresa. Ahora, si la empresa no tuviera ventajas, si no tuviera desventajas comparativas, bueno, esa llave de negocio sería negativa. Hasta aquí hemos visto entonces los rubros del activo. Hemos nombrado a cada uno y en un orden determinado que dijimos que están ordenados de acuerdo a su grado de liquidez de mayor a menor. Ahora vamos a continuar con el estudio de otro componente de la igualdad contable, que es el pasivo. Ya entramos en el punto 4 del programa. Si ustedes se fijan, el punto 4 en la unidad 2 dice pasivo, concepto y naturaleza, componentes y clasificación. Los pasivos, como ya vimos, son los derechos de terceros sobre los recursos de la organización. Son obligaciones ciertas, determinadas o determinables, y aquellas que a la fecha de lectura de la información contable representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes, que probablemente originen obligaciones para la organización. El pasivo está compuesto por dos partes. Las obligaciones del ente a favor de terceros, que indudablemente deben ser cumplidas, canceladas, cualquiera fuera su origen, determinadas o determinables. Por ejemplo, una deuda con un proveedor. Y el pasivo está formado también por lo que llamaremos previsiones, que son compromisos contingentes, es decir, que dependen de la concreción o no de algún hecho aleatorio. Un ejemplo de este tipo de pasivos, previsiones, son las previsiones para juicios, ¿sí? Que se constituyen en el caso de que la empresa esté participando de un juicio, ¿sí? Un tercero le inicia un juicio a la empresa, es probable, por ejemplo, que la empresa pierda ese juicio y que se le genere un pasivo. Entonces, ¿qué es lo que realiza? Una previsión para juicio. El pasivo puede originarse directamente o indirectamente. Directamente cuando los terceros suministran recursos, dinero, ¿sí? Bienes a la empresa. Por ejemplo, la deuda a un proveedor de mercadería. Le debo porque me suministró mercadería. O deuda con un proveedor de electricidad y agua, ¿sí? Se origina ese pasivo, esa obligación, porque éste me proveyó de luz, de electricidad, de agua. Y el pasivo se genera indirectamente cuando se generan compromisos u obligaciones hacia la organización como consecuencia de deudas y obligaciones fiscales
o sociales, como por ejemplo los impuestos a pagar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está compuesto el pasivo? Como les dije recién, está formado por dos componentes. Las deudas, que son obligaciones ciertas, determinadas o determinables, y las previsiones, que son aquellas de probable ocurrencia y monto cuantificado probable. En el grupo de las deudas tenemos las cuentas a pagar comerciales o deudas comerciales. Son deudas con proveedores de bienes y servicios, como por ejemplo, deuda con un proveedor de mercaderías. Un documento a cancelar a 30 días, ¿sí? Por ejemplo. Los préstamos son deudas con terceros, proveedores de fondos, o sea, con instituciones financieras. Las remuneraciones y cargas sociales son deudas por tener personal en relación de dependencia, es decir, por tener empleados, como por ejemplo sueldos a pagar. Las cargas fiscales son obligaciones que tiene la empresa con el Estado por impuestos, tasas y contribuciones, como por ejemplo IVA a pagar, ingresos brutos a pagar. Los anticipos de clientes son deudas que se originan al recibir dinero de los clientes como señas para la futura provisión de mercaderías. Los dividendos a pagar son deudas que se originan cuando el órgano volitivo de la sociedad decide la distribución de dividendos. Dividendos, recuerden que hablamos en el caso de las sociedades anónimas. Y otras deudas son las que no podemos incluir en ninguno de los rubros anteriores, como por ejemplo alquileres cobrados por adelantado. ¿Sí? Si la empresa tiene un inmueble y lo alquila a un tercero, bueno, se genera una deuda con el inquilino. ¿Por qué? Porque todavía no usó el inmueble y me está pagando con anticipación. Estos son alquileres cobrados por adelantado. Y las previsiones son compromisos contingentes. ¿Y qué es contingente? Es algo que puede suceder o no. O sea, en el caso de las previsiones, su cancelación posterior no es segura, pero sí es altamente probable, siendo una condición para reconocerla que pueda medirse. Tiene que poder cuantificarse, ¿sí? Objetivamente. Debo tener un respaldo y que me diga, que me permita medirla. Y tienen ahí dos ejemplos de previsiones. Previsión para juicios y previsiones para indemnizaciones y despidos, ¿sí? Por ejemplo, la empresa está pensando en despedir determinada cantidad de empleados en el año que viene, durante el año que viene, que es muy probable en el caso de las empresas argentinas. Entonces, ¿qué hace? Hace una previsión porque es muy probable que si despide, estas personas tienen que indemnizarlas. Bueno, entonces lo que hace es una previsión para indemnizaciones y despidos. Así como clasificamos el activo, también clasificamos el pasivo. En función de la certeza de su cumplimiento, tenemos pasivos ciertos y pasivos inciertos. Los pasivos ciertos son aquellas deudas determinadas o que se pueden determinar. Esas son las determinables. Como por ejemplo, deuda a un proveedor, deuda al fisco por impuestos. ¿El fisco quién es? El Estado. En cambio, los pasivos inciertos son las deudas contingentes, ¿sí? Aquellas donde existe cierta probabilidad de ocurrencia y dependen de la concreción o no de un hecho futuro. El ejemplo que les di, previsión para juicio o previsión para indemnizaciones y despidos.
Otro criterio de clasificación es en función a su temporalidad, como hicimos con el activo. Acá encontramos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro del plazo de 12 meses, contados desde la fecha a la que se refiere la información contable. Por ejemplo, deudas con proveedores que vencen, no sé, a 4 meses, eh, deudas por impuestos a pagar el próximo mes. Estos son corrientes. Los pasivos no corrientes, en cambio, ¿cuáles son? Y bueno, los que no son corrientes, o sea, aquellos cuyo pago se hará exigible después del plazo de 12 meses, contados desde la fecha a la que se refiere la información contable. Así como vimos los rubros del activo, vamos a estudiar los rubros del pasivo. Rubros del pasivo que ya los vimos al ver los componentes del pasivo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los rubros del pasivo? Bueno, acá también, ¿sí? Tienen un determinado orden, ¿sí? Así que tienen que estudiarlos a todos los rubros del pasivo y en el orden que corresponde. Y están presentadas primero las obligaciones ciertas, es decir, las deudas, y luego las obligaciones contingentes, que son las previsiones. Deudas comerciales. Las deudas comerciales son aquellas que la empresa tiene con proveedores de bienes y servicios, ya sea en cuenta corriente, es decir, a sola firma, documentada por ejemplo con un pagaré, u otra forma, puede ser un pagaré, documentada con un cheque de pago diferido, con o sin garantía. Ahí tenemos ejemplos, deudas por servicios, ¿sí? Servicio de que, bueno, puede ser de electricidad, servicio de internet, servicio de agua, de teléfono, y deudas por compra de bienes, ¿sí? Mercaderías, un rodado que la empresa va a utilizar en la actividad principal. ¿Sí? Esas son deudas comerciales. Los préstamos representan compromisos ciertos con terceras personas proveedoras de fondos o dinero, sean instituciones bancarias o financieras, ¿sí? Un banco o alguna otra entidad financiera. Remuneraciones y cargas sociales comprende todas las obligaciones que nacen por el hecho de contar la empresa con personal en relación de dependencia laboral, es decir, todas aquellas obligaciones que tiene por el hecho de tener empleados. Bueno, como por ejemplo, ¿qué puede ser? El sueldo a pagar, el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo a pagar, ¿sí? Y todos aquellos conceptos que debe pagar que las leyes laborales así lo determinan. Las cargas fiscales son deudas con los organismos recaudadores de impuestos, tasas y contribuciones en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial y municipal, como por ejemplo ingresos brutos a pagar, IVA a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, como tienen ahí en la imagen, una declaración jurada, impuesto a las ganancias. Los anticipos de clientes son deudas generadas por recibir sumas de dinero de los clientes para la futura provisión de mercaderías. Es una obligación de entregar bienes, las mercaderías, ¿sí? No es una obligación de entregar dinero. Por eso llamamos o decimos que es una obligación en especie. Los dividendos a pagar son las deudas que se originan cuando el órgano volitivo aprueba la distribución de dividendos en efectivo o en especie. Si ustedes se fijan, tienen una imagen que dice Asamblea General de Socios. ¿Sí? La Asamblea General de Socios
como ya estudiaron, es el órgano volitivo, el que aprueba o no la distribución de dividendos. Bueno, entonces se aprueba hasta que se distribuyan, hasta que se realice el efectivo pago de estos dividendos, surge para la empresa dividendos a pagar, una obligación. Y las otras deudas, el rubro otras deudas, son deudas que no podemos incluirlas en ninguno de los rubros anteriores, como por ejemplo, les dije hace rato, los alquileres cobrados por adelantado. También podríamos incluir acá la cuenta particular de los socios, eh, obligaciones a pagar o documentos a pagar por la compra de algún bien que no está relacionado a la actividad principal. Esas son las otras deudas. Y por último, las previsiones. Las previsiones son aquellas partidas que a la fecha a la que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Esto ya lo dijimos hace unos momentos. La previsión, prever, representa ver anticipadamente, por eso el gráfico que tienen ahí, ver anticipadamente los acontecimientos para prevenirse de consecuencias económicas. Estas previsiones del pasivo son las que permiten reconocer hechos inciertos para prevenir sus consecuencias económicas, dado que se trata de pérdidas, por eso el otro dibujito. Dado que se trata de pérdidas que corresponden al presente y que de concretarse esos hechos en el futuro provocarían un incremento del pasivo. Entonces hacemos la previsión ahora. Esas son las previsiones. Bien, llegamos hasta aquí en este video. En el próximo video ya vamos a terminar con la unidad 2. Vamos a ver patrimonio neto y variaciones patrimoniales. Espero que estudien, ¿sí? Espero que estudien porque va a depender de ustedes, ¿sí? Tienen que poner mucho de ustedes para que puedan aprender y puedan eh, pasar a la siguiente instancia. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.